Bueno, vamos a comenzar en respeto al tiempo de no solamente los panelistas, sino los participantes. Se irán sumando tanto Javier Mena de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también doña Consuelo, secretaria técnica de la RINCA. Pero bueno, ya son 10:20 y corresponde iniciar esta sesión. Y yo asumiré por el momento la coordinación de la sesión y con ello iniciar lo que es este primer webinar que quiere abordar, que busca abordar justamente el desafío que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas, en tanto su importancia y autonomía y capacidad de acción en momentos de crisis. Antes que nada, quiero darle la bienvenida al defensor del pueblo, el señor Pedro Cayizaya, y además recientemente elegido por la Asamblea de la RINCA como secretario general de la red en el continente americano. Asimismo, al señor Gustavo De Angelo, director del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Y al señor Jairo Acuña Alfaro, líder regional de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La RINCA, por cierto, tiene como visión ser la red de instituciones nacionales de derechos humanos de mayor contribución e incidencia en el continente. Por ello, promovemos y respaldamos sólidamente la labor de las INDH, las que requieren de entornos seguros y estables para poder cumplir su mandato de manera eficaz, así como de capacidades internas para alcanzar los objetivos que se hayan trazado. Por ello, desde la RINCA, a través de nuestro plan de acción, desde el 2022 al 2024, ahora en implementación, gracias al proyecto que tenemos a través de la GANRI con la Unión Europea, establecimos una serie de acciones inmediatas que permitan afianzar la red de INDHs en la región y brindarles el soporte necesario para que puedan desempeñar sus funciones como organizaciones profesionales, eficaces y eficientes. Algo que venimos trabajando de la mano con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación Panamericana de Desarrollo y, por supuesto, el PNUD, que amablemente nos acompañan hoy. No está de más recordar que este plan de acción y el trabajo de la RINCA y el esfuerzo que traemos en la región, que se materializa en espacios como este, se desarrolla en un contexto de urgente necesidad de fortalecer institucionalmente, no solamente a la red, sino sobre todo a las instituciones nacionales de derechos humanos en la región. Ello implica asegurar su protección frente a cualquier amenaza externa que busque afectar su independencia, autonomía y misión de defensa y promoción de los derechos humanos. Esto último es particularmente importante cuando nos enfrentamos a un creciente número de amenazas, ataques e intentos de deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos por parte de los gobiernos de la región. En este contexto, con este webinar desde la RINCA, nos proponemos centrar las miradas en la importancia del rol de la CNDH, en particular sobre la relevancia de su autonomía y capacidad de acción en momentos de crisis para asegurar la protección de los derechos humanos. Dicho esto, le cedo la palabra ahora al señor Pedro Cayizaya, defensor del pueblo de Bolivia y actual secretario general de la RINCA, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Un saludo fuerte a toda la gente que nos acompaña, agradecerles por la participación. Sé que recién se va a unir Javier Mena, que es el representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También un fuerte abrazo, un saludo a Gustavo De Angelo, director del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Panamericana de Desarrollo, y por supuesto a Jairo Acuña Alfaro, del PNUD, líder regional de gobernabilidad para América Latina y el Caribe. Bueno, es una alta satisfacción el estar con ustedes compartiendo el inicio de de las actividades iniciales de esta nueva gestión del Comité de Coordinación de la RINCA,
y pues es importante tocar el tema de las INDHs de las Américas bajo este entendimiento del rol, la importancia que tiene la autonomía y capacidad de acción de estas instituciones, particularmente en momento de crisis. Los principios de París se erigen como un instrumento de alta importancia para garantizar la independencia, la autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos. Y es en este marco que se tiene, que al menos a nivel normativo o formal, que contamos con este reconocimiento es mucho más importante también en el ámbito interno, en nuestros propios ordenamientos jurídicos, que pues deben reforzar este entendimiento de los principios y aplicación de los principios de París. Ahora bien, la función esencial de las instituciones nacionales de derechos humanos se basa fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos, y esta categorización hace que estas INDHs probablemente en su actividad sean objeto de múltiples presiones, ¿no? Y eventualmente los coloquen en una situación de vulnerabilidad en lo que respecta a su autonomía, a su independencia. No es casual que, por ejemplo, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga una relatoría de defensores y defensoras de derechos humanos. Esto tiene un motivo esencial justamente por la situación que puede atravesar estas instituciones de derechos humanos, porque sufren constantes presiones de repente que puedan eventualmente provocar alguna lesión al ejercicio de sus funciones, ¿no? Esto es importante, es elevarlo. Por lo anterior, por lo dicho, las instituciones nacionales de derechos humanos pues pueden constituirse en instituciones vulnerables en lo concerniente a su autonomía e independencia, y como ocurre constantemente en algunos países, pese a tener garantías normativas formales, por distintos medios se las puede pretender menoscabar, y el soporte fáctico de la afirmación anterior se constituye en los distintos pronunciamientos y reclamos que la propia RINCA, las propias INDH han hecho en su oportunidad en diferentes coyunturas. Los mecanismos para menoscabar las garantías normativas formales de independencia y autonomía con las que puedan ser protegidas las INDHs pueden ser variadas y muchas veces novedosas, y hay que explorar este escenario para justamente buscar desligarse de estas presiones de las cuales pueda ser objeto una INDH. Debemos estar en un permanente estado de alerta y vigilancia, obviamente sin caer en una especie de paranoia, ¿no? Y paralelamente debemos ir construyendo, creo, la institucionalidad, la funcionalidad de nuestras instituciones, de nuestras INDHs, haciendo respetar, construyendo nuestra independencia y autonomía, siempre siguiendo, creo, la ruta de la defensa de los derechos humanos, que es la función y naturaleza trascendental de una INDH. Ruta pues que no tiene preferencias, nosotros lo sabemos, no tiene inclinaciones ni colores políticos pues de cualquier índole. Esto es importante, de ahí que la trascendencia de un webinar que estamos ahora dando inicio, dirigido a que
se pueda reflexionar justamente sobre las INDH de las Américas bajo la lupa, la importancia de su autonomía y capacidad de acción en momentos de crisis. Con estas palabras, Augusto, a todos nuestros invitados, quiero dar la bienvenida a este webinar que tiene que ver justamente sobre la autonomía y capacidad de acción en momentos de crisis de las INDHs de las Américas. Esperemos que al finalizar el webinar cambiemos el término lupa por el de brújula de repente, ¿no? Creemos creemos firmemente que si la brújula de las INDH nos conduce a una ruta de la defensa de los derechos humanos, con seguridad la independencia y autonomía de nuestras instituciones van a ser vigentes más que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pedro Callisaya, defensor del pueblo de Bolivia y secretario general de la RINCA, función que recientemente acaba de asumir luego de la elección en el seno de, el Comité de Coordinación de la RINCA, que fue elegido a su vez por la Asamblea de la Red. Muchas gracias. Y ahora le cederé la palabra a Jairo Acuña, líder regional de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD. Antes de cederle la palabra a Jairo, es importante recordar que las INDH están mencionadas explícitamente como indicador en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Por ello es que además figuran en la resolución de la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2019, en donde se insta a los estados a establecer y fortalecer las INDH a nivel nacional y exige a todos los niveles de la ONU, del sistema de la ONU, a que tengan en cuenta a las INDH en su labor. Además, y por eso me parece importante la participación del PNUD en este espacio, es que las INDH se ubican en el centro de la red de rendición de cuentas de los ODS. Sus mandatos de vigilancia le confieren una posición única para actuar como asesores en la defensa de los derechos humanos y la Agenda 2030. Por ello es que se suscribió en el 2015 la Declaración de Mérida, que expone las actividades que pueden llevar a cabo las INDH a fin de hacer de los derechos humanos el fundamento para la ejecución de la Agenda 2030. Comento esto toda vez que esto es justamente parte del trabajo central que realiza el PNUD en la región a través del equipo que lidera Jairo Acuña. Y Jairo, antes de darte la palabra, bienvenido. Javier Mena, gracias por acompañarnos. Más bien, disculpen las dificultades para el ingreso. Javier, por cierto, es el representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego pasaremos a hablar con Javier y con Gustavo. Primero le cedo la palabra a Jairo Acuña. Muchas gracias, Jairo. Buenos días, Augusto y colegas. Es un honor compartir esta conversación. Al defensor Pedro Francisco Callisaya, un gusto saludarlo, así como a Gustavo y a mi buen colega Javier Mena del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Yo voy a ser un poquito más breve, Augusto, en honor al tiempo. Yo creo que para nosotros esta colaboración y esta conversación es de suma importancia. Un desafío indudable que nos ha dejado la pandemia es precisamente una percepción de un aumento sobre la intolerancia hacia el cumplimiento de los derechos humanos. Es decir, yo creo que podríamos partir de la premisa que el desafío actual que tenemos hoy en día en América Latina y el Caribe es el de la recuperación a los efectos que nos ha dejado la pandemia, a los efectos sociales, a los efectos económicos y a los efectos políticos. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en cómo revertir estas deficiencias crónicas. Cierto que antes de la pandemia habíamos dado avances importantes en temas de derechos humanos,
pero son estos retrocesos, este aumento de la desigualdad, este incremento de la pobreza y composición del tejido social nos ponen de nuevo en una situación donde tenemos que reforzar el tema de derechos humanos, ¿no? Como centro de atención. Yo creo que en América Latina el Estado de Derecho tenemos que continuar fortaleciéndolo en la región, porque esta es la condición previa para asegurar la construcción de estos consensos para un nuevo contrato social más inclusivo y más respetuoso de los derechos humanos. Y aquí, indudablemente, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un rol fundamental y nosotros tenemos que buscar esas maneras de transformar el funcionamiento de estas instituciones para que le den una respuesta más ágil a demandas más inmediatas que exige la población hoy en día. Yo creo que también me gustaría plantear como parte de esta conversación que los temas de exclusión y de derechos humanos son el centro de la recuperación a los efectos de la pandemia. En algunos lugares, lamentablemente, se han exacerbado estas desigualdades, donde la discriminación, la violencia institucional, las tensiones con relación a los derechos humanos alcanzados se han exacerbado. Por lo tanto, tenemos que ponerle un poco de atención a cómo apuntar a esta nueva realidad, ¿no?, que nos plantea la recuperación en América Latina y el Caribe. Entendemos también que la reunión de la GANRI el mes pasado en Ginebra ha sido bastante fructífera y estoy de acuerdo con el defensor Kalillaza de que tenemos que enfocarnos en la brújula hacia adelante. ¿Cuáles son esas orientaciones de acciones concretas que se han venido esbozando? Y ahí quiero resaltar algunas dimensiones claves donde nosotros desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina vamos a apostar a continuar fortaleciendo. Uno de esos es avanzar en la conversación sobre los derechos digitales, ¿verdad? Creo que es una dimensión que tenemos que comprenderla y planteárnoslas como una hoja de ruta. Salvaguardar la integridad de las elecciones en contextos de polarización política, repensar la institucionalidad parlamentaria para el siglo XXI, y yo quiero volver aquí un poco después con este tema de otras instituciones del Estado que tienen también una responsabilidad sobre los derechos humanos. Es importante también las nuevas formas de participación, las nuevas formas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, más allá de las formas tradicionales de participación simbólica, por decirlo de alguna forma, y proteger aquellas condiciones que permitan la acción colectiva de los ciudadanos ante el irrespeto de algunos de sus derechos humanos. Un tema muy importante es el que tiene que ver con la justicia ambiental, es decir, impulsar el derecho a un ambiente sano en nuestra región. Tenemos un marco de acción alrededor del Acuerdo de Escazú que nos presenta una oportunidad para consolidar una recuperación tomando en cuenta el derecho a un ambiente sano. Y finalmente, cómo traducir las recomendaciones de los EPU, de los exámenes periódicos universales, en clave de acciones concretas de política pública. Y aquí, Augusto y colegas, ustedes saben, nosotros en el PNUD hicimos un ejercicio tratando de entender cuáles eran las recomendaciones que se emanaban de los exámenes periódicos universales en 3 países de la región, solamente en 3 países. Y nos encontramos con más de 3,000 recomendaciones en estos 3 países. Es decir, hay una polarización en términos de cómo las instituciones nacionales de derechos humanos tienen una carga importante de trabajo. Pero no solamente son las instituciones nacionales de derechos humanos. Aquí nosotros comenzamos a desglosar
qué son estas 3.000 recomendaciones que salen del ejercicio. Y nos encontramos, por supuesto, la gran mayoría de ellas, el 65%, son recomendaciones hacia las instituciones del Poder Ejecutivo, un 12.3% del Poder Legislativo y alrededor de un 10% sobre las instituciones de justicia o las fiscalías. Sin embargo, por supuesto, el destino de estas recomendaciones varía por país, dependiendo de las recomendaciones, de la naturaleza de estas recomendaciones. Y es ahí donde tenemos que reforzar esfuerzos para proveer a las instituciones nacionales de derechos humanos de las capacidades, de las herramientas y de los nuevos elementos de análisis sobre esta labor. Inteligencia artificial, sistemas de alerta temprana más oportunos y una transformación institucional para una ciudadanía que hoy en día exige respuestas más inmediatas a problemas más puntuales en términos de derechos humanos. Cierro, Augusto, tú lo mencionaste, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el indicador del ODS 16, pero yo creo que también tenemos que plantearlo en perspectiva de toda la Agenda 2030. Es decir, yo creo que es importante recordar que el 90% de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 corresponden a elementos que tienen una obligación en materia de derechos humanos. No es solamente el objetivo 16 o el indicador 16.6, sino que el 90% de las metas y los objetivos de los ODS tienen una correlación con temas de derechos humanos. Entonces, conscientes de los desafíos que persisten y buscando estas soluciones diferentes e innovadoras, es que para nosotros es importante participar en esta discusión. Nos complace, como siempre, compartir, colaborar con nuestros colegas del Comisionado de Derechos Humanos y, por supuesto, la Red Interamericana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias, Jairo. Y antes de pasarle la palabra a Gustavo De Angelo, no quería dejar de felicitar al PNUD por el lanzamiento de su curso de Derechos Humanos y Empresas el día de ayer con más de 2.000 inscritos, y lo menciono porque desde ya adelantamos que desde la RINCA y las instituciones nacionales de derechos humanos de la región, uno de nuestros objetivos en este año es afianzar el trabajo de la promoción y la defensa de los derechos humanos en alianza y en trabajo con el sector privado. Así que con seguridad seguiremos avanzando en esa línea de trabajo. Felicitaciones, más bien, Jairo. Ahora le cedo la palabra a Gustavo De Angelo, director del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Panamericana de Desarrollo, y luego tendremos a Javier Mena, que ya está con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Augusto. Y bueno, buenos días con todas las personas que están asistiendo a este evento. Un saludo muy especial a las distinguidas personas que forman parte de este panel. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, RINCA, por convocar este webinar sobre un tema de absoluta relevancia en la actual coyuntura, es decir, la autonomía de las INDHs en la región en momentos de crisis, ¿no? Problematizar el tema de la autonomía de las INDHs y vincularla con el concepto de crisis, yo diría más precisamente crisis política, como veremos, implica reconocer que existe una relación muy estrecha entre ambos términos. Es decir, que la autonomía, más exactamente su pérdida o su serio debilitamiento, para entrar de lleno al tema que nos reúne, forma parte integral de las crisis, o es una de sus muchas expresiones, ¿no? Eso nos obliga a definir, en primer lugar, la naturaleza de la crisis que ocasiona la pérdida o el debilitamiento de la autonomía de las INDH. En esta brevísima presentación voy a concentrarme de manera particular en Centroamérica, región en la que vengo trabajando hace algún tiempo, aunque es probable que algunos argumentos también se apliquen a otros países del continente americano. No se me ocurra una mejor frase para empezar que parafraseando una conocida expresión. Un fantasma recorre Centroamérica, el fantasma del autoritarismo. Este es el contexto en el que debemos situar la discusión acerca de la autonomía de las INDHs,
que a la vez define muy bien la naturaleza de la crisis política en la región. Es decir, en el proceso de reversión democrática que experimenta Centroamérica después de la débil democratización penosamente obtenida a partir de la década de los 90, luego de la firma de los acuerdos de Esquipulas en 1987, que representaron el inicio del final de las guerras civiles en Centroamérica. Con estos acuerdos y luego con los acuerdos de paz suscritos en El Salvador y Guatemala durante los 90 y con las elecciones de 1990 en Nicaragua, que puso fin al primer gobierno sandinista, se inició la transición de un Estado contrainsurgente y autoritario, dominado por la lógica de la fuerza y el terror, a un Estado manejado por fuerzas políticas civiles en el marco de instituciones democráticas sobre la base de elecciones transparentes y participativas. A partir de los años 90, se empezó a apuntalar así un Estado democrático de derecho en la región. El desmontaje del Estado contrainsurgente incluyó, entre otras cosas, la desmilitarización de la seguridad pública, la exclusión de los militares del orden interno y la creación de policías nacionales bajo el control de gobiernos civiles. Los procesos de democratización generaron una abundante legislación nueva, reforzada por posteriores acuerdos de paz. Nuevas constituciones y reformas políticas, por ejemplo las electorales, de partidos políticos, sobre libertad de expresión y asociación irrestrictas, entre otras. Fue en este marco que se crearon las CNDHs en Centroamérica revestidas con rango constitucional. Sin embargo, esta primavera democrática duró poco. Hacia fines de los 90 y principios del siglo XXI empieza un claro giro autoritario en la región. Los hitos más claros y relevantes de esta reversión democrática, que implicó una marcada concentración de poder en el Ejecutivo y una manipulación burda de las nuevas constituciones y procesos electorales, fueron, para citar algunos ejemplos, los golpes de Estado de Serrano Elías en 1993 en Guatemala y el golpe en 2009 de Honduras contra Abel Zelaya, que llevó a la presidencia a Micheletti y luego a la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el 2017. Actualmente extraditado en Estados Unidos con serias acusaciones de narcotráfico. También el pacto entre Alemán y Ortega en el 2000 para repartirse el poder y los recurrentes fraudes electorales en Nicaragua que posibilitaron la permanencia en el poder de Ortega hasta la fecha. Todo esto contribuyó a socavar el incipiente Estado de Derecho y a facilitar la captura de los aparatos del Estado por las fuerzas políticas para consolidar su permanencia en el poder, excluyendo a los sectores que resistían los embates a la institucionalidad democrática y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Las INDHs no fueron una excepción. Nicaragua es sin duda el país que más ha avanzado en este proceso de degradación democrática. Es el primer caso paradigmático de cooptación de las instituciones estatales por el gobierno en la región, sector de justicia, Congreso, la policía, Fuerzas Armadas. Esto incluye también, por supuesto, la Procuraduría de Derechos Humanos, la INDH de Nicaragua, que perdió toda autonomía y libertad de acción en el ejercicio de su mandato. La crisis de abril de 2018 en Nicaragua, generada por la resistencia cívica, representa la exacerbación de este giro autoritario e instala una dictadura abierta y sin complejos. Desde entonces, el gobierno de Ortega Murillo ha cometido graves violaciones a derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se cuentan más de 300 personas asesinadas durante las protestas y más de 200 presos y presas políticas que fueron recientemente expulsadas del país y despojadas de su ciudadanía nicaragüense. El caso de El Salvador de Nayib Bukele constituye el segundo caso paradigmático del copamiento ilegal y arbitrario de órganos estatales fundamentales, legislativo, judicial, e instituciones autónomas y descentralizadas. El gobierno de Bukele se presenta mediáticamente como un caso de autoritarismo eficiente, especialmente frente a la violencia e inseguridad generada hace ya varias décadas por las pandillas somanas. Desde marzo del 2022 se decretó un régimen de excepción que implicó la suspensión de derechos fundamentales como de asociación, reunión, presunción de inocencia, del debido proceso legal, a ser informado durante la detención, a ser asistido por abogado, a un plazo fijo de detención que se aumentó de 72 horas a 15 días, y a la inviolabilidad de comunicaciones privadas, entre otras cosas.
En la práctica, el gobierno invoca el régimen de excepción para evadir su obligación de respeto y garantía de los derechos humanos, a la vida, a la integridad, a libertades básicas, a garantías judiciales. Según Amnistía Internacional, más de 66.000 personas, alrededor del 1% de la población nacional salvadoreña, está detenida en condiciones de flagrante arbitrariedad y sin garantías de debido proceso, sometidas a malos tratos y torturas, desapariciones forzadas. Más de 100 personas han fallecido en cautiverio, más de 400 personas han sido desplazadas internamente y existen miles de habeas corpus que no han sido respondidos. Guatemala, según la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, ¿no? Guatemala es un estado capturado por grupos de poder, políticos, empresariales, militares, el crimen organizado, ¿no? Algo que también se refiere en el país como el Pacto de los Corruptos. Con la terminación de la CICIG en el 2019, después de 12 años de trabajo contra la corrupción y la impunidad, con investigaciones que condujeron al encarcelamiento de connotados políticos y empresarios, y varias investigaciones en curso, se desata una furiosa campaña de persecución de operadores de justicia, magistrados, jueces, fiscales, en el ejercicio de sus funciones, además de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos líderes indígenas y ambientales. No hay duda que en el contexto descrito de captura de los aparatos del Estado por grupos de poder sin ningún interés en proteger y hacer realidad los derechos humanos, el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la CNDH, como están descritas, por ejemplo, en los Principios de París, en la Declaración de Marrakech, e inclusive en las mismas constituciones políticas que las crearon, son de absoluta relevancia, aunque, como es evidente, de muy difícil realización. Primero, porque sus cabezas son elegidas por estos mismos congresos, asambleas legislativas u otros organismos estatales sin mayor simpatía por los derechos humanos y que requieren precisamente de su desconocimiento para consolidar sus regímenes autoritarios. Un caso importante que ilustra las dificultades que enfrentan las CNDH es el de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala durante el reciente mandato ya terminado, por supuesto, de Jordán Rodas. La PDH denunció serias violaciones a los derechos humanos por diferentes aparatos del Estado y sufrió por ello una serie de vejaciones, como la reducción y congelamiento de su presupuesto, el hostigamiento político, amenazas a su vida, tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debió otorgar medidas cautelares para él y su familia mientras ejercía las funciones de procurador. Con el fin del mandato de Jordán Rodas y la elección de un nuevo procurador, cambia radicalmente el comportamiento de la PDH y mantiene una relación distante e indiferente hacia las flagrantes violaciones de derechos humanos por el Estado. Las funciones de recepción e investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos y su traslado a las autoridades competentes para su abordaje, como la formulación de recomendaciones a los órganos del Estado para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, requieren de claras garantías de independencia y autonomía institucionales que en la actualidad las INDH centroamericanas no poseen y que en las actuales condiciones será muy difícil revertir desde el Estado mismo. Ante esta situación, y por supuesto sin dejar de explorar las posibles aperturas estatales para el cumplimiento de los derechos humanos, porque el Estado no es una entidad monolítica, las opciones más auspiciosas para que las CNDH puedan cumplir con su mandato en las actuales condiciones de creciente autoritarismo va por dos rutas complementarias, en mi opinión. Primero, la apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, y segundo, la comunidad internacional. Huérfanas de apoyo estatal y enfrentando a menudo la abierta resistencia del Estado, a las CNDH solo les queda el camino de buscar un respaldo ciudadano para fortalecer y legitimar su importante mandato constitucional, como ocurrió en Guatemala en el 2015, con la masiva movilización ciudadana de apoyo a la CICIG y al Ministerio Público, que culminó con la condena y apresamiento del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. Por ello, las CNDH deben auspiciar y promover la defensa y vigilancia de los derechos humanos por las organizaciones defensoras en sus respectivos países, como lo establece su mandato constitucional y las convenciones internacionales suscritas por sus estados, acogiendo las denuncias registradas, investigándolas, documentándolas
y derivándolas hacia las autoridades competentes para buscar su tratamiento apropiado. En cuanto a la comunidad internacional, la RINCA, como red regional, puede y debe jugar un papel destacado, pues como vimos, el giro autoritario no es una cuestión de países aislados, como en Centroamérica, sino un fenómeno regional que debe ser abordado regionalmente. La RINCA podría buscar formas de colaboración entre las INDH de la región, por ejemplo, para diseñar e implementar acciones conjuntas transfronterizas en una diversidad de temas que solo pueden ser abordados regionalmente, como la migración, personas desaparecidas, la trata de personas, defensores y defensoras de derechos humanos que deben abandonar sus países ante las amenazas y el riesgo personal, ¿no? Entre muchos otros temas. La RINCA podría también fomentar el acercamiento de redes regionales, nacionales y regionales de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, las INDH, para la ejecución de iniciativas programáticas concretas. A pesar de los recurrentes reclamos de gobiernos autoritarios por retirarse de la competencia del sistema interamericano de derechos humanos, amparados en dudosas reivindicaciones de soberanía nacional, es fundamental acercar a las INDH a las dos entidades emblemáticas de este sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el pasado, este acercamiento con la CIDH se promovió y se realizaron una serie de reuniones muy provechosas con INDH de varios países de la región, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Es muy importante reforzar estos espacios de diálogo y asistencia técnica con la CIDH, pues esta puede acompañar técnicamente a las INDH en la recuperación y ejercicio de su autonomía. Finalmente, y aquí termino, es de vital importancia potenciar las relaciones de cooperación entre las INDH y las distintas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, como ACNUR, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el PNUD, presentes en este panel, organizaciones que desde sus distintas especialidades abordan de diferentes maneras, pero con un enfoque más universal, los derechos humanos. Estas dos rutas, regional y global, pueden contribuir decisivamente en la recuperación de la autonomía e independencia de las INDH, actualmente en jaque por el creciente autoritarismo que amenaza a Centroamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Gustavo. Gracias por tus palabras y por tu tiempo. Primero, darle la bienvenida a doña Consuelo Olvera, secretaria técnica de la RINCA, que va a tomar la palabra luego de Javier Mena, representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Antes de que inicie Javier, los mensajes están abiertos para sus preguntas. Por favor, los invito a hacerlas cuando lo crean conveniente. Vicente Alwin ha lanzado una. Señala que si consideran que los principios de París son un instrumento apropiado para evaluar la autonomía y eficacia de las INDH, ¿cómo podemos pensar la legitimidad de las INDH en el contexto en que las instituciones de clase A, como la de Chile, se encuentran severamente cuestionadas tanto por la ciudadanía como los actores públicos? Es su opinión, es su pregunta, y está ahí para ser debatida. Estimado Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu tiempo y por el tiempo de todos los participantes. Muchas gracias, Augusto. Primero, disculpándome por los problemas técnicos que tuve para el ingreso, pero al final se pudieron solucionar. Saludar también a Jairo, a Gustavo, a Ana, a Consuelo. Mucho gusto, Consuelo, volverte a ver. Y también un especial saludo a mi querido amigo Pedro Calizaya, con quien tuve el gusto de trabajar cuando viví en Bolivia. Un gusto, Pedro, y felicitaciones por el puesto, y no podía estar en mejores manos la Defensoría del Pueblo ahora en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, un gusto para mí poder participar en este evento donde se está analizando la importancia de la autonomía y capacidad de las INDH en momentos de crisis, ¿no? Y creo que es importante empezar esta disertación indicando o señalando que este año, el 2023, es un año realmente importante para nuestro tema, que es el de derechos humanos. Como sabemos, este año se celebran los 75 años o el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que es un momento de gran algarabía para quienes trabajamos en este tema, pero también conmemoramos los 30 años
de los principios de París, que son justamente la pregunta que acabo de escuchar, que se hace referencia a los principios de París, principios que justamente sentaron la base del trabajo de lo que son las instituciones nacionales en derechos humanos. ¿Y qué son esas bases en las que se sentaron el trabajo de las instituciones? El pluralismo, la independencia y la eficacia, es decir, 3 pilares que guían los esfuerzos de los institutos o de las instituciones nacionales de derechos humanos para promover los derechos humanos en los países, independientemente de los gobiernos, y para reflejar la diversidad de las voces de la sociedad civil. Creo que esto es muy importante resaltarlo porque ahí entendemos en qué se basa el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en toda la región, como lo ha señalado nuestro alto comisionado, el señor Volker Turk, nuestra oficina se enorgullece de apoyar el establecimiento y fortalecimiento de las instituciones nacionales, que son por naturaleza las socias fundamentales de la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y con quienes nos relacionamos permanentemente. Porque ese trabajo que hacen las instituciones realmente es vital para hacer que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas en todo momento y en todo lugar. Por eso decimos que el INDH, en el cumplimiento de su amplio mandato, realmente el trabajo que hacen las instituciones contribuyen de forma decisiva a consolidar el sistema democrático, el sistema de valores de derechos, el sistema de reglas, de prácticas, así como fortalecer a la institucionalidad estatal. Y esa experiencia demuestra, por ejemplo, que el trabajo que debe ser independiente, que debe ser imparcial, profesional y oportuno, con víctimas, con autoridades, con sociedad civil e incluso por perpetradores de violaciones de derechos humanos, tiene la máxima importancia, pues ha logrado en muchas ocasiones que se detengan vulneraciones en curso, así como que ha prevenido el cometimiento de nuevas violaciones. Y en efecto, las INDH han consolidado también su trabajo de prevención, de promoción y educación en derechos humanos, cuestión que es clave en nuestra región. Ya acabamos de escuchar ese aire de autoritarismo que se puede percibir en alguna región de nuestras Américas. Y por cierto, han continuado, y eso es el principio fundamental de mantener la protección. Expresión de tales funciones son, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las funciones en el sistema de alertas tempranas, el seguimiento de asesoría legislativa, la presencia en el terreno, incluso en aquellas zonas donde posiblemente no hay otra presencia estatal, el acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil y a otras comunidades, la documentación, la verificación y el monitoreo de casos, la observación de protestas sociales, la observación de desalojos, la presentación de campañas judiciales, de acciones judiciales, de los amicus curiae, de llevar a cabo la información a través de campañas públicas, y así podríamos continuar con un largo, etcétera. Por eso, de tal modo, es cierto que una institución nacional puede suponer un reto para otros actores, en especial estatales, pues esa es su naturaleza. La naturaleza de una institución es contralora para la defensa de los derechos humanos. Y sin embargo, también se debe subrayar que todos los actores estatales y no estatales se pueden beneficiar justamente del trabajo imparcial e independiente de la institución nacional para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, porque es un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar. Por tanto, consideramos que las INDH solo pueden cumplir su mandato si son capaces de operar sin interferencias indebidas de otros actores y si son capaces de mantener la independencia. De lo contrario, se merma la credibilidad y se merma la legitimidad a los ojos de las personas, de la sociedad y de a quienes debe servir. Nuestra región lamentablemente no ha estado ajena a esta situación. La entonces alta comisionada de nuestra organización, la señora Michelle Bachelet, dio justamente la voz de alarma en el 2021 por el creciente número de amenazas, ataques de derechos humanos, tanto en América Latina como en el Caribe, por parte de autoridades y de otras personas en posiciones de poder, simplemente por hacer la labor y cumplir con su mandato. Y lo que dijo la señora Bachelet es que el hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región
es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema. Justamente ahora que estamos celebrando los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es justamente una época propicia para que los estados renueven sus compromisos en materia de derechos humanos. Por eso, debemos reiterar nuestro llamado a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos, reforzando y apoyando a las instituciones existentes, incluyendo mediante la entrega de recursos adecuados, porque sin recursos no se puede funcionar. A pesar de que puede decirse que son independientes, pero hay que dotar de recursos adecuados. Y de esa misma manera instamos a los estados que aún no han hecho a que tomen medidas para establecer instituciones nacionales de acuerdo a los principios de París ya mencionados. Y también es necesario reafirmar el llamado a las autoridades para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes, eficaces de todos y cada uno de los ataques que hayan sido realizados, ya sea como actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra las instituciones, sus miembros y su personal. Nuestra oficina continuará proporcionando la asistencia técnica y desarrollo de las capacidades para contribuir a esos esfuerzos. Pues en definitiva, si todos estamos comprometidos genuinamente en el fortalecimiento de las instituciones nacionales en la línea de los principios de París, ellos solo podrán tener consigo más y mejores herramientas para promover y proteger los derechos humanos de las personas de nuestros países. Este año de aniversario es vital. Es una oportunidad para reforzar el compromiso colectivo de abordar la gran cantidad de retos que hay en materia de derechos humanos en todo el mundo y sobre todo en nuestra región, para hacer el balance de los enormes progresos que se han realizado y para mirar hacia el futuro. Cada país puede hacer suyo este camino y las instituciones nacionales de derechos humanos juegan y tienen un papel fundamental en desempeñar en el fomento de la causa de los derechos humanos. Gracias por el trabajo que realizan colegas a través de su diario accionar en los diferentes países. Conocemos las dificultades que tienen, los peligros que corren, pero están ahí. Y nosotros como oficina seguiremos comprometidos a apoyarles en sus esfuerzos. Muchísimas gracias y nuevamente gracias, Augusto, por la invitación a participar en esta actividad. Estimado Javier, muchas gracias a ti, más bien, por acompañarnos en esta sesión. Gracias por tu tiempo y también, por supuesto, al de Jairo y al de Gustavo. Y ahora, y por supuesto, al Defensor del Pueblo de Bolivia. Y ahora le cedo la palabra a Consuelo Olvera, secretaria técnica desde inicio del año 2023 de la RINCA, y que viene liderando la implementación de nuestro plan de acción hacia el 2025 y que tiene bastante por comentarnos, y con ello vamos cerrando la sesión del día de hoy. Buenas, doña Consuelo, adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimado Augusto. Yo inicio agradeciendo todas las facilidades prestadas a el Defensor del Pueblo de Bolivia y recientemente electo secretario general de la RINCA, don Pedro Allisaya. Le aprecio muchísimo. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar y agradecer muy puntualmente las excelentes participaciones de Jairo, de Javier y de Gustavo, que en este breve tiempo nos han expuesto temáticas muy importantes en relación a la importancia de la autonomía y la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos en momentos de crisis. Recupero de manera muy breve algunas de las ideas expresadas hace unos momentos por nuestros distinguidos panelistas, y como bien lo comentó Javier, estamos en efecto celebrando los 30 años de la aprobación de los Principios de París por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. Estamos también celebrando el 75 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pero esto no solo significa
un espacio de celebración y conmemoración, sino sobre todo, y desde el espacio de la RINCA, queremos iniciar un proceso de reflexión profunda sobre el quehacer de las instituciones nacionales de derechos humanos en nuestro continente, de cara al fortalecimiento de sus capacidades. Recordar que esta red de instituciones pues es la pues, agrupación que reúne a instituciones nacionales de derechos humanos en el continente americano, que han estado establecidas conforme a estos principios de París y tienen el objeto de cooperar directamente con la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es una agrupación que tiene a más de 120 instituciones nacionales en el mundo, y por supuesto esta colaboración muy cercana con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el PNUD, con todas las agencias de Naciones Unidas, pero también con los órganos de tratados y también con los mecanismos no convencionales de Naciones Unidas. Retomo aquí esta importante idea que planteó Gustavo cuando nos dice hay una natural vinculación que deben de tener las instituciones nacionales de las Américas con los órganos regionales a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia Corte de Derechos Humanos. De ahí que este inicio y esta reflexión con este importante tema que ya ha sido señalado, cabe recordar que la región de las Américas es una de las regiones más peligrosas para defender los derechos humanos. Trátese esto de instituciones nacionales, de defensores civiles de derechos humanos, donde el tema de las amenazas, de los ataques y de las descalificaciones son verdaderamente preocupantes. Vale la pena decir, y porque así lo planteó con esa vehemencia Gustavo, en este continente va en riesgo la vida el hecho de defender los derechos humanos. De ahí la importancia de poder tomar conciencia de la importancia de las instituciones nacionales de derechos humanos, la importancia del pluralismo, de su independencia, de su eficacia en el momento de actuar, porque ya se ha mencionado que evidentemente hay muchas formas de ataques y amenazas a estas instituciones, a veces de manera directa, estas descalificaciones, estas amenazas, pero también ya se ha comentado con la disminución de las capacidades de estas instituciones a través de recortar sus recursos. De ahí que resulte importante en este ejercicio de reflexión y de cara, ¿no?, a renovar pues, los compromisos que tienen los estados para generar condiciones democráticas donde las instituciones nacionales de derechos humanos puedan realizar su trabajo de promoción, protección y educación de los derechos humanos en las mejores condiciones posibles. He observado que tenemos algunas inquietudes de nuestros amable auditorio, entonces me voy a permitir leer algunas de ellas en bloque. También pediría que en bloque, si tuvieran algún comentario nuestros amables panelistas, pudieran hacer sus comentarios finales para ir cerrando con esta importante sesión. Vicente nos comparte la siguiente pregunta, que además está, por supuesto, en el chat, pero yo la leo para compartirla con todos. Dice, ¿consideran que los principios de París son un instrumento apropiado para evaluar la autonomía y eficacia de las INDHs? ¿Cómo podemos pensar la legitimidad de las INDHs? Ello en el contexto en que instituciones de clase A como la INDH de Chile se encuentran severamente cuestionadas tanto por la ciudadanía como por los actores públicos. Esta es la primera pregunta.
Otro estimado integrante de este auditorio nos pregunta cuáles son los planes de la organización en los próximos 5 años. Finalmente, también tenemos una pregunta de César Mendía, quien bueno, nos pregunta si posteriormente habrá grabación de este webinar. La intención es después poderlo reproducir, por supuesto, para que con más calma puedan pues retomar las importantes ideas aquí vertidas. De tal suerte que yo abro el espacio para nuestros distinguidos panelistas para que puedan hacer comentarios en relación a las preguntas que se nos han estado formulando. No sé quién dice yo, si podemos empezar en el mismo orden de intervención. Primero Jairo, Gustavo y después Javier para dar este orden. Jairo, ¿te podemos escuchar en algún comentario final sobre este tema? No te veo conectado ahora. Consuelo, comencemos con Gustavo. Sí. De acuerdo, muchas gracias. En lo que se refiere a la primera pregunta, que en fin es la más relevante para personas que no formamos parte de la RINCA, si los principios de París, si entiendo bien la pregunta, si los principios de París es un marco adecuado, ¿no? Un marco conceptual adecuado para el funcionamiento de las INDHs en la región. Mi respuesta inmediata es sí, efectivamente, yo creo que es un marco adecuado, ahí están los principios rectores, ¿no? Conceptualmente se establecen, tanto ahí como también en la declaración de Marrakech, que es muy importante, yo creo no habría que olvidarla, ¿no? Ahí se establecen cuáles son las funciones, responsabilidades que deben hacer, cómo lo deben hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese es el punto de partida, no es el punto de llegada, ¿no? Lo digo por experiencia propia, hemos trabajado muchos años con INDHs, hemos fortalecido sus capacidades, instalado sistemas de alerta temprano, observatorios, capacitaciones a los cuadros técnicos, en fin, dotado de recursos a las INDH para que puedan ejercer de una manera más eficiente y efectiva las importantísimas funciones de protección, promoción y denuncia, ¿no? De violaciones de derechos humanos. Frente a violaciones de derechos humanos. Y bueno, digamos, podemos capacitarlas, podemos acompañarlas, podemos fortalecerlas técnicamente, pero el problema no es solo técnico, el problema es político. El problema es que, lamentablemente, una de las principales amenazas a las instituciones nacionales de derechos humanos vienen precisamente de los estados, ¿no? Y precisamente aquellos estados que tienen un interés en consolidar regímenes autoritarios para quienes la defensa y protección de derechos humanos es un estorbo, es un problema. Entonces, por eso decía en mi presentación, ¿cómo hacemos? ¿Qué rutas hay? ¿Qué posibilidades tenemos para que más allá del fortalecimiento técnico de las INDHs podamos contribuir a un fortalecimiento político? ¿No? Es decir, ¿qué rutas hay, qué caminos hay para poder enfrentar esta resistencia tanto de los estados como de grupos, por supuesto, de sociedad civil que no tienen pues ninguna amistad ni simpatía con los derechos humanos? Y ahí el tema va, como decía yo, por buscar ese respaldo ciudadano, por abrirse a la ciudadanía, por vincular, ¿no? Mediáticamente inclusive, ¿no? El respeto de los derechos humanos con situaciones de paz, de democracia, de estabilidad, ¿no? En fin, ¿cómo logramos, como ya se ha hecho en otras oportunidades, ¿no? ¿Cómo logramos que ese respaldo ciudadano pueda fortalecer, ¿no? el marco de los derechos humanos, que es fundamental para digamos, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y completamente el objetivo 16, ¿no? Que es sobre sociedades pacíficas y seguras, ¿no? Que es donde entran las INDH, ¿no? Yo creo que el problema va por ahí. Está muy bien el marco conceptual y teórico del principio de París, pero nos quedamos cortos. Hay que ir más allá y enfrentar o acompañar a las INDH
en las múltiples dificultades y asedios políticos que sufren en sus países, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Te apreciamos estos comentarios finales. Javier, te invitamos a que hagas tu comentario también. No, muchísimas gracias y concuerdo con Gustavo. Digamos, la primera pregunta es muy concreta, es sobre un tema muy relevante y comparto también con Gustavo que sí, que efectivamente, déjame poner la pregunta para tenerla en la visión, que me parece que los principios de París son justamente el instrumento apropiado para evaluar la autonomía y la eficacia de los INDH. Como sabemos, son los elementos centrales que tienen las instituciones, es la independencia y el pluralismo que debe existir. Digamos, son los elementos centrales que los propios principios lo establecen como valor fundamental, digamos, para su propia existencia, y que las designaciones de quienes forman parte de los institutos nacionales de derechos humanos se haya hecho de manera democrática y sea transparente. Yo creo que es importante destacar eso, que las instituciones tienen que ir fortaleciéndose de una manera permanente, porque siempre va a haber situaciones complejas. En cualquier institución va a tener complejos problemas políticos que va a ser cuestionada, a veces por su posición, que puede disgustar a unos y favorecer a otros, pero el trabajo independiente y plural que tiene que tener la institución es lo que le da la fortaleza, ¿no? Y sabemos que para la acreditación es importante demostrar justamente la independencia de poder que tiene frente a otros poderes, particularmente al propio poder del Estado. Entonces yo sí creo que son los principios de París como un instrumento apropiado para poder evaluar la autonomía, ¿no? En el proceso que debe seguirse naturalmente para la acreditación y en el contexto de pertenecer o no a una clase A o no. Pero son justamente en esos principios que se debe basar la acreditación y la evaluación para considerar justamente la autonomía, la independencia y la pluralidad de un instituto. Muchísimas gracias, Javier, por tu comentario final. No quiero dejar pasar el hecho que tanto Leslie Fuentes como nuestro querido doctor Ramiro Rivadeneira han realizado algunos comentarios en reconocimiento a nuestros panelistas. Comentar también que, por supuesto, este es el inicio de un proceso de reflexión y de renovación de compromisos de las instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano, para poder ser justamente mucho más eficaces, para poder honrar este principio fundamental de la independencia de las instituciones nacionales y poder garantizar al mismo tiempo su pluralismo. Tendremos otros ejercicios de manera similar, próximamente estaremos anunciándoles, pero estamos ya justo en el tiempo de conclusión, así que a todas las personas, 102 personas conectadas en este momento, les agradecemos enormemente su interés por participar, por intercambiar en este espacio, por supuesto, a Jairo, a Javier, a Gustavo, por sus excelentes intervenciones y, por supuesto, la anfitrionía del Defensor del Pueblo de Bolivia y secretario general de la RINCA, el doctor Pedro Callizaya. Así que también agradezco muy puntualmente la excelente moderación de Gustavo Rey en este espacio y nos estaremos encontrando muy pronto en otras actividades como estas. Que tengan un muy buen martes para todas y para todos. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias y feliz Consuelo, día. Gracias por la Gustavo, invitación. Augusto, Felicitaciones. Pedro, Ana. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Consuelo, un saludo. Augusto y Javier, un gusto verte. A Gustavo, a Ana y a todos los que nos han acompañado. Un fuerte abrazo.